Va. Buenas noches, pues acá apoyándolos, saludándolos y pues apoyándolos en las dudas que quedaron en la mañana, ¿no? Respecto al programa de los autos. Entonces, les voy a ir explicando aquí lo que estamos haciendo, bueno, más bien lo que a lo mejor, cómo estaba al principio el programa. Teníamos una variable X, ¿no? Esa variable X tenía el valor de 100 y la variable X pues representaba la posición, digamos, X del auto o de los autos. ¿Por qué? Porque no teníamos forma de diferenciar un auto del otro en cuestión de la posición X. Lo que queríamos realmente era representar, por ejemplo, uno de los autos. Si se dan cuenta, el auto 1 pues se encuentra en la posición X1, Y1 y el auto 2 en la posición X2, Y2. Algo importante que podríamos mencionar acá es que, pues sí, la posición X1 y Y1 pues tienen que ser separadas, porque si solo ponemos una variable X, entonces en realidad no va a haber forma de diferenciar ni la posición de los autos, ni tampoco la velocidad, que eso también es otro tema que les voy a ejemplificar en este video. Entonces, en este sentido, pues acá obviamente tiene que haber una variable X1, Y1, así como una X2, Y2. Ahorita, ¿recuerdan? En la mañana había 3 autos, ahorita pues estoy poniendo solamente 2 para que se pueda visualizar pues la diferencia en la posición de los autos. Si se dan cuenta, en la lógica, el auto 1 estaba más adelante que el auto 2, porque el auto 2 está a X1 entre 2 o Y1 entre 2, ¿no? Por eso el auto 2 está más arriba y más atrás, ¿no? Esa es la diferencia. Ahora, ¿qué es la otra cosa que queremos representar en este punto? Pues es la velocidad, o sea, que sea independiente la velocidad del auto. Eso es algo muy muy importante y por eso lo vamos a representar en este caso. Tanto el auto 1 como el auto 2 van a tener diferente velocidad y se van a empezar a mover totalmente, digamos, van a ser autónomos, ¿no? En cuestión de la velocidad, y eso solo se logra al momento de definir variables, ¿no? Entonces ese sería un tema importante. Entonces es por eso que tengo que quitar la variable X solita, ya no me sirve. Dejo solamente las variables X1, Y1, en este caso, bueno, aquí viene X1, Y1. Ah, bueno, exactamente. Antes no podía yo mover los autos diferentes porque la posición X era la misma. Entonces ahí lo que estoy haciendo precisamente es cambiándolo y poniéndolo como X1, Y1, X2, Y2, exactamente, y de tal forma en que ya sepamos exactamente en qué posición X y en qué posición Y está el auto, ¿no? Ese era el tema de por qué no se podían mover diferente los autos al momento de estar dando la primera explicación. Entonces, voy a borrar X1, Y1, no me sirve ya, y lo que voy a hacer es dejar solamente X1, Y1, ¿no? Que acá voy a acomodar un poco diferente las variables, las voy a acomodar, digamos, por X1 al lado de Y1 y X2 al lado de Y2. X1 vale 100, ¿no? Que es la posición 100-100, y X2, Y2 está a la mitad, o sea que eso está en la posición 50-50, ¿no? A partir de ahí es que yo voy a empezar a pintar. Entonces el tamaño es exactamente igual, la distancia entre las llantas es igual, la velocidad en este caso es 2, la 1, y la velocidad 2 va a ser 6, ¿no? Para que se vea como que va más rápido el segundo auto.
Entonces esas son las velocidades que voy a manejar allá. El setup es obviamente el tamaño del canvas, que es el size, y obviamente en el draw, eso ya lo habíamos manejado, es las funciones. Si se dan cuenta, la función lleva, en este caso, 1, 2, 3, 4 parámetros. ¿Se acuerdan cuando estábamos haciendo el ejercicio? Solo teníamos 3 parámetros, agregué un parámetro más que es el número del auto y ahorita les explico por qué. Pero antes de que veamos esa explicación, pues, y algo que sería bueno revisar, es cómo se pinta el auto independientemente del número de auto que es, ¿no? Ahorita les explico la razón por la cual, digamos, agregué el número de auto, pero bueno, ese es el tema, ¿no? Ahorita lo que voy a hacer es borrar ese número de auto, también lo voy a borrar de la definición de la función y lo único que voy a hacer ahorita es imprimir el auto, ¿sí? Voy a comentar esta parte de acá que es la que hace el movimiento de los autos y que hace autónomo a cada auto. Eso lo voy a comentar por el momento. Entonces, si se dan cuenta, la función pinta auto lo que hace es yo le paso la posición x1, y1, vamos a suponer que estoy ejecutando la primera, la x1, y1 sería 100, entonces el valor de posición x y posición de y es 100, y la velocidad, si recuerdan, es a 3, ¿no? Ajá, o 2. Entonces, lo que voy a hacer ahí es pintar el rectángulo, ¿no? Lo que empiezo a hacer ahorita es pintar exactamente, pinto los autos. Si se dan cuenta ahí, ese es el primer auto y después me voy al segundo auto, ¿no? Al que está arriba, al que está en la posición más atrás. Si se dan cuenta, yo mando a llamar la función y entonces empieza a pintar los autos y se basa obviamente pues en la posición x1, y1, y lo que yo voy haciendo pues es pintando y incrementando, bueno, en este caso no estoy incrementando ninguna variable, sino estoy simplemente pintándolo en la posición en la que yo estoy indicando de manera específica al momento del llamado a la función. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros ahorita no estamos moviendo el auto. ¿Por qué? Porque necesitamos saber en la posición X, o sea, cómo se va a mover. Si es el auto 1, entonces tiene que moverse en la posición X1. Si es el auto 2, como yo estoy representando la posición del auto 2 en X2, entonces tengo que decirle que es en la posición X2. Entonces, la forma en la que puedo saber yo qué auto es pues poniendo una variable y que al momento que yo mande a llamar la función exactamente sepa pues qué auto es. Entonces, para que yo pueda hacer eso, entonces lo que tendría yo que hacer es agregar una variable a esta función indicando el número de auto, que es lo que estoy haciendo ahorita, de valor entero también, y entonces le voy a decir, ok, el número de auto es el 1 y abajo sería el número de auto 2. Si es el número de auto 1, entonces lo que yo voy a hacer, que sería la lógica que viene abajo, lo que yo haría sería cambiar la posición X1, que sería la posición respectiva del auto 1, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya no tendríamos tema. Si el número de auto es el 1, entonces cambia la posición X1. Si no, entonces nada más cambia la posición X2, que sería el else, ¿no? Que viene ahí, el else del código. Entonces, lo que voy a hacer, por ejemplo, ahorita es, si el número de auto es 1, entonces lo que hago es la posición de X1, normalmente 100, más la velocidad que tengo allá es 2, entonces va a empezar 102, ¿no?
y entonces ya tiene x1 102 y para la siguiente iteración de draw ya va a tener 102, entonces ya se va a empezar a mover, ¿no? Si es el auto 1 va a empezar 102, 104, 106, 108, etcétera, hasta llegar al 300, ¿no? Que si no me equivoco es el tamaño del canvas y va a desaparecer el auto. Ahora si fuera el auto 2, ahí lo que voy a ir haciendo es moviéndome de 6 en 6, entonces el auto se va a ver más rápido. El auto de arriba, recuerden que es el auto número 2 y ese va a ir más rápido. Entonces lo que voy a hacer es los voy a correr, a ver qué pasa. Y algo pasó ahí que no sé, ahí está el auto, exactamente. Si vieron, el de arriba fue el que se movió más rápido, entonces ahí va otra vez. ¡Ay, más rápido! Ok, entonces el otro más lentón, pero ya son independientes, o sea, por la variable que estamos generando, pues ya son independientes. Entonces, ya nada más para terminar el ejemplo, ¿qué tendría yo que hacer para hacer un tercer auto? Pues en este caso tendría que definir una nueva variable, que sería la posición del auto 3, exactamente. ¿Se acuerdan que habíamos puesto que la posición del auto 3 era x1 por 2 y y1 por 2? Entonces ese es el ejemplo que vamos a manejar. Y la velocidad también, vamos a generar una velocidad nueva para el auto, el tercer auto, y esa sería la velocidad 3. Ese va a tener una velocidad muy lento, o sea, va a ir de uno en uno, entonces ahí va a ir como tortuga el tercer auto, el que en teoría empezó más adelante, ¿no? Pero bueno, ahora lo que voy a hacer es voy a llamar a la función pintaauto, y esa función lo que va a hacer es, aquí le voy a cambiar las llamadas, le voy a poner x3y3, velocidad 3 y es el auto 3, de tal forma en que cuando yo llame esta función, pues ya se ejecuten los valores. Ahora, hay una lógica que es importante que agregue acá. ¿Por qué? Porque aquí tengo que modificar la posición de x3, pero para eso primero tengo que decir, si el número de auto es 1, súmale en x1. Si el número de auto es 2, entonces súmale en x2. Y ya si no es ni 1 ni 2, entonces sería el último else que estoy agregando. Ahí agregué, para la condición 2 agregué un if else ahí arriba, y acá estoy agregando un else que nada más va a ser la posición 3. Le voy a sumar la posición x, que es la que pasa al momento del llamado de la función, y voy a sumarle la velocidad que me estás pasando como parámetro, ¿no? O que le pasamos como parámetro a la función, que puede ser la 1, la 2 o la 3. Entonces, ya teniendo esta lógica, pues ya se vuelve como muy sencillo, es muy independiente, y vean, ¡ay, más lento! Ahí va el otro, ¿no? Entonces, ahí vamos. Ya logramos ahorita en este punto dividir la velocidad, ¿no? Y ya hicimos independientes los objetos, bueno, en este caso los carros. Ahora vamos a ir a otro proceso en los próximos videos para revisar cómo hacerlo mucho más sencillo, incluso el pintado de los autos. Hasta luego, que estén bien. Bye.